gustaría hablar de un tema más o menos actual, más o menos reciente, que es de suma importancia para quienes vivimos especialmente en México, que es el tema de la violencia que lleva a cabo por los cárteles, los narcotraficantes y todo esto, ¿no? Y la forma en la que la alternativa en legislación que proponemos los libertarios sería pues una buena forma de mitigar, si no es que acabar por completo con este cuadro tan crónico de violencia que sufrimos los mexicanos, que sufrimos especialmente en zonas norte del país, donde pues la violencia de los cárteles está fuera de control. Es un problema que es retratado no por los medios mexicanos, que no solamente se sabe aquí en el territorio nacional, sino que es tema de preocupación en otras partes del mundo. Todo el mundo voltea, todas las naciones voltean a ver a México como pues una nación con un problema crónico de violencia de los carteles. Y pues bueno, el tema aquí principal pues es abordar cómo es que son en parte malas prácticas del gobierno lo que han permitido que los cárteles ganen tanto poder. No intento atacar meramente a esa administración de Andrés Manuel López Obrador, porque es un problema que lleva décadas pasando, no es nada más algo que tenga que ver con él, es un problema crónico que lleva ya mucho tiempo presentándose. Y pues bueno, primero que nada, está el tema del estatus legal, perdón, del consumo y comercialización, producción de estupefacientes. El hecho de que sea ilegal producir y vender estupefacientes, además de consumirlos y portarlos y todo esto, básicamente es de donde los cárteles ganan el poder de lo que le permite a los carteles tener tanto dinero. La realidad es que la gente demanda drogas, demanda estupefacientes, la gente los busca, la gente los consume, independientemente de su estatus legal. Claro que al volverlos ilegales, haces que restringes un tanto la oferta, porque no toda la gente va a meterse en todos los problemas que implica producir, comercializar drogas, pues por miedo a represalias del gobierno. Entonces, claro que reduces un tanto la oferta, pero al final del día la gente sigue encontrando cómo consumir, cómo comprar estupefacientes. La gente, en tanto haya demanda, va a haber alguien que con esta visión, si quieres verlo como emprendedora, de darle a la gente lo que quiere. Y pues bueno, en tanto sea ilegal, el tipo de gente que fluye a ese tipo de negocios turbios, como les decimos aquí en México, es gente de lo peor, gente pues que ya de por sí no le tiene mucho miedo a la ley, que no le importa mucho pues dañar, herir, secuestrar, matar, torturar, etcétera. Es el tipo de gente que fluye hacia ese tipo de ocupaciones. Como decía el Nobel en la economía Milton Friedman, si lo ves desde un punto de vista económico, el papel del gobierno al restringir al volver ilegal reitero, la manufactura, comercialización de drogas, lo que hace es proteger a los carteles porque los libra así de la competencia. En su libro Basic Economics, el gran economista Thomas Sowell dice también que, por ejemplo, este, la realidad es que los monopolios solamente pueden existir como resultado de la intervención del gobierno. Los monopolios surgen no como acción de libre mercado, sino como resultado de que el gobierno regule, ponga barreras de entrada para que impiden que nuevos competidores le quiten porción del mercado a los productores ya establecidos. Entonces, desde el punto de vista de pues, el tema del narcotráfico, los productores establecidos, que son los carteles, pueden controlar la venta de estupefacientes y pueden así controlar los precios, pueden dictar términos, etcétera. Y ellos reciben todo este volumen grande de ganancias del consumo de droga precisamente porque está en sus manos. No hay competidores, no hay algún productor pequeño que se pueda aventurar al mercado, reitero, por miedo a represalias legales, dejando de lado incluso pues las represalias de tratar de plantarle cara a un cartel, ¿no? Eso por un lado. O sea, estas ganancias económicas que le han permitido a los carteles hacerse de tanto poder, de tantas armas, de ser tan poderosos que pueden fácilmente plantarle cara al ejército, a la marina, a la policía, proviene principalmente de ahí, del hecho de que la gente sigue pidiendo drogas y eso no va a cambiar. O sea, tú no puedes llegar y alterar la naturaleza humana y mágicamente agitar una varita mágica y decir, la gente ya no demanda drogas a partir de este momento. No, es imposible. La gente va a seguirlo haciendo.
sin importar qué tantas campañas de educación lleves a cabo, sin importar qué tantos esfuerzos de comunicación el gobierno extienda, esas campañas incluso de organizaciones sin fines de lucro de el famoso comercial de Vive sin drogas, etcétera, ¿no? Sin importar todo esto, la naturaleza humana demanda ese tipo de experiencias. Hay un libro muy bueno que se llama The Compass of Pleasure de David J. Linden, en el que incluso este neurocientífico explica que el consumo de estupefacientes está tan biológicamente arraigado que, por ejemplo, hay animales, algunos animales que tienen acceso a estupefacientes, los consumen. En alguna parte del mundo hay una tribu de indígenas, es una parte fría, no recuerdo si es Canadá o Alaska, donde se supone que relata David J. Linden, que bueno, que las tribus de esa zona consumen un fruto o una hierba que es que produce efectos alucinógenos y que esta droga, incluso cuando la excretan, o sea, en la orina, no está totalmente descompuesta. Entonces, en los lugares donde estos indígenas se consumen esta droga, tienden a orinar, los venados que habitan en esa zona, o un animal similar a los venados que habita esa zona, llegan a consumir los orines que quedan ahí precisamente para buscar drogarse ellos mismos. Es este comportamiento de búsqueda de placer, porque lo que hacen las drogas es eso, activar los centros de placer del cerebro, es, repito, está biológicamente arraigado. No vas a cambiar eso jamás. Entonces, o sea, tratar de mantener este estatus ilegal en el tema de la comercialización de drogas no hace, no hace realmente nada más que dotar de más poder al cartel, a los carteles, nada más. Entonces, eso por un lado. Aquí me gustaría tocar un punto importante antes de pasar al siguiente punto que de ideas libertarias que podrían mitigar ese problema, porque en un video pasado ya había hablado exclusivamente de por qué es importante o por qué es bueno que el gobierno liberalice o relaje las normas con respecto a la venta y producción de drogas. En ese video, una persona comentó argumentos indicando que pues las drogas son malas. Eso es un clásico ejemplo de lo que Daniel Kahneman aborda en su libro Thinking Fast and Slow. La gente, cuando no entiende bien el punto de lo que se está tratando, en su mente sustituye el tema en cuestión por algo, por alguna respuesta que él tiene en mente, por algo con lo que él sí está familiarizado. Entonces, a pesar de que en ese tema, en ese video, en ningún momento se dijo que estábamos a favor de que la gente consumiera drogas, simplemente estamos a favor de la libre elección de las personas. Si quieres consumir drogas, bien; si no quieres consumir drogas, incluso mejor. En ningún momento se trató el tema, se promovió el consumo de drogas como algo bueno. Sin embargo, esta persona comentó con incluso un link a un video de este tipo que es afín a Andrés Manuel López Obrador, Jalife, que es un neurocientífico por formación según esto, y cómo pues comenta sobre los efectos nocivos de la marihuana, por ejemplo. En ningún momento se dijo que las drogas son buenas, en ningún momento se está diciendo eso. Simplemente se trata del punto de vista económico de la situación. La gente va a seguir consumiendo drogas a pesar de que esas le hagan daño, y esto, en tanto el estatus de comercialización y producción de drogas siga siendo ilegal, va a simplemente fortalecer la posición económica de los carteles, permitiéndoles volverse cada vez más poderosos. Ese es el tema a tratar. Reitero, en ningún momento se propone promover el consumo de drogas, simplemente se propone dejar que la gente sea capaz de hacer lo que quiere hacer. Simplemente es eso. Ahora, el segundo tema a tratar es el tema referente a el papel legítimo del Estado. Hay que recordar que el Estado no siempre ha existido. El Estado como un territorio o entendido como el sistema o el organismo gubernamental de un territorio, de una nación, no es tan viejo como la humanidad. Emergió como resultado de una dinámica un tanto interesante. Cuando éramos cazadores-recolectores, no teníamos ningún superávit. Éramos nómadas, vivíamos al día, como dice la expresión. Podíamos simplemente consumir aquello que cazábamos en tiempo real o que recolectábamos de árboles en tiempo real, ¿no? Cazadores-recolectores era nuestro papel. Después de la invención de la agricultura, por primera vez en la historia de la humanidad fue posible tener superávit de alimento. Podías almacenar grano, tenías un suministro de comida
más constante, menos sujeto a fluctuaciones de hoy tengo que cazar, mañana no tengo nada para cazar, hoy puedo recolectar, mañana no tengo nada. Reitero, existía esta posibilidad de ahorrar para el futuro. Esto atrajo pues la dinámica o creó la dinámica de palabras de Mancur Olsen, del economista Mancur Olsen, la dinámica de los bandidos errantes. Gente que se dio cuenta pues de esas comunidades agricultoras que se dedicaban a producir y a guardar para el futuro aquello que sobraba, y pues estos bandidos errantes se dedicaban a asaltar esas comunidades. Lo que pasó eventualmente es que estos bandidos errantes se dieron cuenta de que este modelo de negocio, si tú quieres llamarlo así, no era sostenible a largo plazo, porque pues la gente que se dedicaba a producir eventualmente dejaba de hacerlo por miedo a que llegaran a robarles. Entonces, lo que decidieron esos bandidos errantes fue asentarse y proponerles a estas personas, a estos agricultores, un trato. No te voy a agredir, pero voy a empezar me vas a dar tributo a mí, de lo que tú produzcas me vas a dar una parte, yo a cambio te ofrezco no agredirte y te ofrezco protección militar de frente a grupos similares al mío. Esto fue de acuerdo con ese paper de Mancur Olsen y también de acuerdo con un libro de Francis Fukuyama, un científico político, El origen del Estado. A pesar de que según Francis Fukuyama no existe un estado prístino, un primer estado al que podamos regresar y decir, este fue el primer estado, lo que sí sabemos es que después de esta dinámica, la formación del primer estado dio lugar a la formación de nuevos estados, precisamente porque los primeros estados, el primer estado, se volvió capaz de dividir el trabajo de tal forma que se volvió poderoso y capaz de ejercer de llevar a cabo agresiones militares contra sus vecinos. Entonces los demás estados se formaron en respuesta al primer estado. Entonces aquí vemos que la dinámica del Estado es esta. Es como decía el economista de escuela austríaca Murray Rothbard, simplemente es un grupo de personas que concentran en sí mismas el monopolio de la fuerza, de la coerción. Un grupo de criminales organizados. Ese fue el origen del Estado. La única razón por la que este arreglo tuvo sentido fue porque para los agricultores de eso entonces era mejor decir, bueno, es mejor darle 30% de lo que produzco a estos criminales que se van a quedar aquí todo el tiempo que estar lidiando con el miedo o la incertidumbre de tal vez no me han asaltado hoy estos bandidos errantes, pero mañana quién sabe si lleguen y más bien me van a quitar todo. Entonces, pues mejor pagar esta extorsión a este grupo de bandidos errantes que asentaron ahí. Entonces, para esos bandidos errantes, y eso también viene en el paper de Mank Wilson que estoy mencionando, para esos bandidos errantes, pues lo lógico era procurar la capacidad productiva de las personas del territorio que ocupaban porque pues si cobrabas un porcentaje de lo que estas personas producían, una porción, te convenía pues obviamente que produjeran más. Entonces, el papel en teoría legítimo del Estado, o el único papel útil, porque no es legítimo, como podemos ver, no es un papel legítimo, no es un papel que se haya aceptado de forma voluntaria, simplemente se aceptó porque no había de otra, era o me das producto de tu trabajo de forma constante o te quito todo de una vez y a ver cómo le haces después, una extorsión clara, o sea, no es legítimo. El único papel útil del Estado es aquel de proveer protección militar. Es el único papel legítimo, porque en tanto no exista un bandido estacionario en un territorio que esté monopolizando, concentrando en sí mismo el uso de la fuerza, va a emerger a lo que se llama un vacío de poder, si pudiéramos llamarle así, y va a llegar, una de dos, o va a llegar algún otro bandido que se va a querer asentar en ese territorio, o este territorio va a estar sujeto a los constantes asedios de bandidos errantes, que es justamente la dinámica que vemos en exactamente países como el nuestro, como México, en donde el poder del gobierno no está efectivamente concentrado, surgen esos grupos criminales de narcotraficantes, llegan y ya no están contentos nada más con obtener sus ganancias a través de la venta de drogas, sino que ahora encuentran que es fácil para ellos ejecutar un modelo de negocios de extorsión, en donde pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar aquí, voy a llegar con esos dueños de negocios, voy a pedirles que me paguen el derecho de piso, porque
no hay nadie más que efectivamente esté controlando la fuerza aquí. El Estado no está haciendo el único papel que en teoría podría desempeñar de forma efectiva. Decía Milton Friedman que las únicas funciones que le podrías delegar de forma efectiva al gobierno serían tres, que son el uso, el sistema de cortes para asegurarte que los contratos entre particulares, el libre mercado, etcétera, se cumplan de forma cabal, una policía que pueda servir como el brazo armado del sistema de cortes. O sea, ¿de qué sirve que una corte emita un dictamen si no hay forma de obligar a la persona que debe de cumplirlo de que lo cumpla, ¿no? O sea, la policía debe de reforzar el papel de las cortes. Y tercero, pues una fuerza militar que permita pues protección de frente a invasiones de otros países, ¿no? De naciones foráneas. Esos son los únicos tres papeles que le podrías delegar de forma efectiva al Estado. O sea, que básicamente vuelves al tema de cuál es el único papel útil del Estado. Pues proveer protección, proveer cierto grado de estabilidad o seguridad para quienes habitan un territorio, es lo único. Fuera de eso, todos los demás papeles que el Estado quiere llevar a cabo, especialmente aquellos de índole económica, que son los que en donde más vemos el actuar del Estado, la redistribución de riqueza, los programas sociales, salud, todo ese tipo de cosas, absolutamente todas esas actividades, todos esos papeles estarían mejor en manos de la iniciativa privada. En su libro Freedomnomics, el excelente economista John R. Lott menciona justamente que las iniciativas, por ejemplo, de caridad privada, logran destinar efectivamente, o sea, logran que de la mano de quien contribuye a la mano del pobre que recibe, se transfiera 85% de los fondos que han sido contribuidos. En cambio, cuando se trata de el dinero que el gobierno nos quita forosamente para, según, dárselo a los pobres, solamente el 30% llega a las manos de los pobres, el otro 70% se pierde en corrupción y en el aparato burocrático, porque el gobierno no tiene este incentivo de ser efectivo, al gobierno pues no le importa. A las iniciativas privadas, a quienes inician ese tipo a las caridades privadas, quienes inician ese tipo de esfuerzos, porque realmente les interesa el bienestar de algún grupo vulnerable, sí les importa ser eficientes, sí les importa tener a menos empleados para tener que estar gastando menos en sueldos, y no son sujetas a corrupción porque, reitero, o sea, muchas de estas caridades surgen precisamente porque alguien con mucho dinero simplemente quiso pues retribuirle a la sociedad de alguna forma, que es lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos con los primeros multimillonarios, los multimillonarios que se volvieron muy famosos, como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, quienes donaron una cantidad impensable de dinero a caridades, a fundaciones, a instituciones educativas, etcétera. Reitero, o sea, esto nada más por poner un ejemplo. En cualquier otro ámbito, pues puedes tú, por ejemplo, ir a buscar la diferencia entre un hospital privado y un hospital público. La diferencia es como el día y la noche. O sea, todas estas otras actividades que el gobierno lleva a cabo son ineficientes, se verían mejor desempeñadas en manos de la iniciativa privada. Eso por un lado, o sea, eso por un lado traería más bienestar socioeconómico, y por otro lado dejarían que el gobierno se ocupara únicamente con la tarea que realmente puede desempeñar efectivamente: cortes, policía, un aparato militar para protegernos de agresiones foráneas. Esto, en este caso, un gobierno limitado permitiría contrarrestar efectivamente las pruebas del narcotráfico, porque el gobierno no estaría destinando recursos en tantas cosas, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y en ese tipo de cosas, en donde sí se necesita ejercer efectivamente la fuerza para proteger a la población de la violencia de estos grupos criminales, es más importante todavía el poder ejercer pues, el poder coercivo del Estado con efectividad. Por último, está el tema de la libre portación de armas, un tema que está presente en toda agenda libertaria. Evidentemente, el Estado, el gobierno, los policías, los militares no pueden estar en todos lados. Evidentemente, sería imposible en tema de costos que hubiera un policía en cada esquina, un militar por cada en cada cuadra, por ejemplo, ¿no? Sería imposible. Entonces, evidentemente, para poderte defender en tiempo real, lo mejor que puedes tener es acceso a un arma. Mucha gente, igual cuando se presenta esta iniciativa de liberalizar el uso de armas o la aportación y uso de armas, mucha gente responde con las tonterías como: es que nos vamos a estar disparando.
¿te parece que somos ya una sociedad pacífica? O sea, ¿te parece que somos una sociedad en la que no nos estemos matando ya o en el que los criminales no nos estén matando ya? No es el caso, porque igual que con el consumo de drogas, donde hay demanda, el mercado va a encontrar una forma de proveer. Entonces, en donde los criminales demandan armas, siempre va a haber forma de que algún emprendedor turbio pueda conseguirles armas. Armas ilegales, al final de cuentas, ellos están armados. Y nosotros, quienes queremos estar del lado correcto de la ley para no meternos en problemas, para no vernos privados de nuestra libertad, porque el gobierno dictó que era ilegal que portáramos un arma, nos quedamos desprotegidos precisamente porque no obedecen las reglas. Esto nos deja vulnerables, simple y sencillamente nos vuelve vulnerables. No hay otra palabra. El narco, los criminales siguen teniendo acceso a armas mientras nosotros no. Y mucha gente, reitero, responde con argumentos viscerales, tontos. Es que no nos vamos a estar matando, es que es inseguro, es que vivimos en México. Eso no importa. La gente cree que en Estados Unidos la gente es más inteligente que los latinos. No lo es. No lo es. La gente es tan promedio, en general, tan poco inteligente como somos los latinos. No hay ninguna diferencia arraigada o en sus seres que los haga diferentes a nosotros. Y como muestra también la evidencia de un excelente libro del mismo economista que cité hace rato, John R. Lott, en este excelente libro que se llama More Guns, Less Crime, mientras más acceso a armas hay en manos de los civiles, menos crimen violento hay. Algo chistoso pasa incluso en la documentación estadística que lleva a cabo John R. Lott, que cuando un condado en Estados Unidos relaja los estándares de portación de armas, es decir, hace que se vuelva más fácil que un civil pueda comprar y portar su arma, ya sea en open carry, o sea, que se ve evidente que la tienes, o concealed carry, que es cuando tienes un permiso para poderla tener oculta, tu arma. Lo que pasa es algo bien curioso. El crimen violento de este condado que aprobó la aportación de armas baja, pero el de los condados aledaños, si no aprobaron leyes similares, incrementa, mostrando así que los criminales fluyen hacia donde la gente no está armada. Evidentemente, es algo que el puro sentido común te podría hacer ver. Es como, por ejemplo, un perro. Si eres una persona a la que le gusta molestar a los animales, ¿a quién es más fácil que patees? ¿A un chihuahua inofensivo que no te va a hacer nada o a un pitbull que pesa 45 kilos y que si pateas te va a regresar, te va a responder con una mordida? Pues evidentemente vas a patear al chihuahua. Es lo mismo con el caso de la aportación de armas. Ciudadano que esté armado, ciudadano que va a estar meramente de frente a la amenaza de repercusión, va a estar protegido de la agresión de un criminal, porque el criminal va a saber que no le conviene agredir, porque tan fácil como que puedes desenfundar tu arma y defenderte. De hecho, John Arlott comenta que mucha de la reducción en crímenes violentos que viene de la mano de la liberalización de uso de armas resulta de esto, de que los criminales se sienten menos empoderados para salir a asaltar, violar, matar, secuestrar, etcétera. Entonces, realmente la evidencia, porque esto no es un tema de, ay, es que yo creo, ay, es que no, o sea, se trata de evidencia. En donde hay los tres temas que hemos tratado aquí se tratan de evidencia. Hay evidencia de que estamos biológicamente diseñados para buscar secreciones de dopamina, los cuales vienen más fácilmente cuando consumimos drogas. No vas a cambiar eso, es imposible que cambies la naturaleza humana, siempre va a haber demanda de drogas. Por lo tanto, y también se ha demostrado que la regulación gubernamental para impedir la entrada de nuevos competidores le dota de poder a los jugadores ya existentes en el mercado. Evidentemente, esto resulta en que el cártel se vuelva más poderoso. Entonces, tienes evidencia de que es inefectivo, es dañino el prohibir la producción y venta de estupefacientes, por lo tanto. Segundo, tienes la evidencia de que el Estado no surge como dicen algunos estatistas, el contrato social. Un excelente economista español llamado Juan Ramón Rayo tiene un libro muy bueno que se llama Los 10 principios del orden político liberal, donde menciona justamente que es ilegítimo decir, o sea, es tonto decir que hay un contrato social porque el hecho de que tal vez una persona hace muchos años hubiera firmado, o sea, algún contrato social no extiende esa obligación a las personas que vivimos hoy. El Estado es ilegítimo y las únicas tareas que puede evidentemente desempeñar bien de forma útil son esas tres que hemos mencionado: cortes, policía, fuerza militar, nada más. Todo lo demás hay evidencia
avasalladora de que el Estado hace un terrible papel en todo lo demás. Terrible, pésimo, desperdicia nuestro dinero cuando trata de hacer lo demás. Y tercero, hay evidencia de que la aportación de armas reduce el crimen e incrementa nuestra capacidad de defendernos sin necesidad de disparar una bala, simplemente porque los criminales deciden dejar de actuar así o moverse a zonas en las que ya no estén expuestos a la amenaza de un ciudadano armado. O sea, hay evidencia de esto. O sea, sin disparar, sin necesidad de disparar tu arma, el tenerla te protege. Entonces, hay evidencia de las tres posturas que se han tocado aquí. No es un tema que uno simplemente crea en sus adentros o se nos haya ocurrido a los liberales, no, es evidencia dura. Entonces, es básicamente lo que proponemos los libertarios. En tanto podamos perseguir esos tres fines en la legislación, en nuestras agendas políticas, estamos seguros de que el crimen organizado va a tener menos poder sobre la población y tendríamos un entorno de mayor paz y por lo tanto mayor prosperidad. Entonces, ese es el punto tratado aquí. La alternativa libertaria resultaría en una reducción en la violencia.